Hola mis amigos y bienvenidos al podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Espero que estén teniendo una semana bendecida. Mi nombre es Francis Hueso, soy la presentadora del podcast. Este es el 6º episodio de nuestra serie Hábitos de un Cristiano Maduro y el episodio de hoy se titula Manejando el dinero con sabiduría. Aprender a ser buenos administradores de nuestras finanzas requiere sabiduría y la sabiduría es una señal de madurez. La mayoría de niños viven en un lugar hermoso y sencillo de depender de sus padres. Ni siquiera tienen que pensar en cuentas, carreras, matrimonios, cómo criar a su familia o envejecer. Pero tarde o temprano todos tenemos que enfrentar esas responsabilidades y mientras más preparados estemos para enfrentarlas, más fácil y productiva será nuestra vida. Muchos jóvenes piensan que la madurez simplemente llega con el tiempo, pero todos sabemos que eso no siempre es cierto. Conozco a muchas personas mayores que todavía piensan y actúan como cuando eran jóvenes. Ahora bien, no estoy hablando de tener una actitud juvenil, eso siempre es bueno. Estoy hablando de no poder o no querer cargar con las responsabilidades de un adulto. Acompáñenme a 1 Corintios 13:11 que dice: Cuando yo era niño, hablaba como niño, entendía como niño, pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser un hombre, dejé atrás las cosas de niño. Me encanta que Pablo diga, cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cosas de niño. En otras palabras, él tomó una decisión. Decidió dejar atrás la manera infantil de pensar y comportarse. Los cristianos maduros entienden que todo lo que tienen, desde su cuerpo hasta su familia, le pertenece a Dios. Nosotros somos simplemente administradores de sus bendiciones. Me gustaría poder decirles que cuidar esas bendiciones nos nace naturalmente, pero no es así. Día tras día los cristianos maduros deben escoger hacer lo correcto hasta que hacer lo correcto se convierta en un hábito o en algo natural para ellos. La madurez se desarrolla con disciplina e intencionalidad, y parte de esa disciplina es aprender a manejar nuestras finanzas. Los creyentes maduros necesitan desarrollar el hábito de manejar dinero con sabiduría. Eclesiastés 7:12 nos dice, la sabiduría es un refugio, como el dinero es un refugio, pero la ventaja del conocimiento es esta, la sabiduría preserva a quienes la poseen. Amigos, los cristianos maduros necesitan tener una visión piadosa del dinero, una visión correcta. Salomón compara tanto a la sabiduría como al dinero con un refugio porque ambos pueden ofrecer cierta medida de seguridad. Pero la sabiduría hace algo que el dinero no puede hacer por sí solo. La sabiduría nos protege, la sabiduría nos mantiene firmes. El dinero sin sabiduría puede volverse muy destructivo y es una de las herramientas que Satanás usa con frecuencia para traer dolor y división a la vida de las personas. He visto familias amorosas ser destruidas por una pequeña herencia. He visto buenos matrimonios sufrir porque el dinero fue mal administrado. Y también he visto cómo el dinero se convierte en el combustible que alimenta muchas adicciones. Por eso, todo creyente debe entender que el dinero no es nuestro Señor. Es una herramienta que Dios puede usar para ayudarnos a cumplir su plan para nuestras vidas. El dinero es parte de la provisión de Dios y por eso debemos aprender a administrarlo bien. Siempre tengo cuidado cuando hablo de dinero con cristianos porque si somos honestos, tendemos a irnos a extremos. Vengo de una cultura, la cultura hispana, donde algunas personas casi tratan el dinero como si fuera malo, porque han escuchado que el dinero es la raíz de todos los males. Pero eso no es lo que dice la Biblia. 1 Timoteo 6:10 nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciado, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Por favor, noten que la Biblia no dice que el dinero es la raíz de todos los males. Dice que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Hay una gran diferencia. Los hispanos suelen decir yo soy pobre pero honrado, como si ser pobre automáticamente significa ser justo y ser rico automáticamente significa ser deshonesto. Algunas personas incluso tratan a la pobreza como una virtud, pero la Biblia no presenta la pobreza de esa manera.
Proverbios 24, 33 y 34 nos dicen: un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Proverbios 22, 2 dice: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo el Señor. La pobreza no fue el diseño original de Dios para su pueblo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos vivían en abundancia. Por supuesto que Dios se interesa profundamente por los pobres, y la Escritura nos manda cuidar de ellos también. Pero la pobreza en sí no es algo que debemos romantizar ni desear. Al mismo tiempo, Dios no promete riquezas terrenales a todos los que le sirven, sin importar lo que afirme el Evangelio de la prosperidad. Sí, a Dios le encanta bendecir a su pueblo. Pero si millones de dólares fueran la prueba de la bendición de Dios, entonces tendríamos que decir que Jesús no fue bendecido, y sabemos que eso no es verdad. Jesús tuvo todo lo que necesitaba para cumplir la voluntad de su Padre mientras estuvo aquí en la tierra como humano, pero no tuvo mansiones. No le faltó nada, pero ni siquiera tenía una casa, ni aún un caballo. Incluso pidió prestado un burro para entrar en Jerusalén. Así que cuando hablamos de manejar el dinero con sabiduría, estamos hablando de respetar el dinero sin servirle. Estamos hablando de ser buenos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Cuando estuve en la escuela bíblica aprendí este principio: aquello que respetas tiende a acercarse a ti. Tú atraes lo que respetas. Si respetas a las personas se acercarán a ti. Si respetas a las mascotas, ellas se acercarán a ti. Y si respetas al dinero, el dinero también vendrá a ti. Ahora bien, ¿cómo respetamos el dinero? Lo respetamos viviendo dentro de nuestras posibilidades, preparándonos para el futuro, siendo agradecidos y fieles a Dios por lo que Él nos da y con lo que Él nos da, y siendo generosos con los pobres y con el avance del reino de Dios en la tierra. Sé que enumerar todo eso puede hacer que manejar el dinero con sabiduría suene complicado, pero si permitimos que Dios nos enseñe a administrarlo sabiamente, respetar el dinero puede convertirse en un hábito. Una de las maneras más sencillas de respetar el dinero es vivir dentro de nuestras posibilidades y vivir libres del peso de la deuda. Proverbios 22:7 nos dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Ahora bien, en el mundo quebrantado en que vivimos, muchos de nosotros podemos pasar por una temporada en la que caemos en deudas. Pero como creyentes maduros, nuestra meta debe ser vivir lo más libres de deuda posible. Honestamente me preocupa cuántas personas pasan la mayor parte de sus vidas bajo el yugo de los intereses de crédito y tratan eso como si fuera normal. Una vez visité a una pareja que había pedido consejería matrimonial. Tenían varios carros de lujo en el garage de su mansión, pero estaban tan endeudados que casi nada de lo que tenían era verdaderamente suyo. Incluso la comida en su refrigerador había sido comprada con tarjetas de crédito. Recuerdo llegar a su casa y sentirme un poco incómoda de estacionar mi auto de 5 años en la entrada mientras vestía jeans y una camiseta de Old Navy. Pero cuando llegué a mi casa, después de saber cómo estaban viviendo, le di gracias a Dios por mi carro, mi ropa y la comida en mi refrigerador porque todos estaban pagados. Conozco personas que no pueden ni siquiera comprar una comida a alguien, pero solo usan ropa cara de marca. Una vez visité a una familia que dormía en colchones inflables, mientras que cada miembro de la familia recibía un teléfono nuevo cada 6 meses. Ahora, por favor, no escuchen juicio en lo que estoy diciendo. Cada uno de nosotros tiene la libertad para tomar decisiones con nuestras finanzas. Pero los cristianos maduros deben entender que cuando vivimos endeudados, nos convertimos en esclavos del prestamista. Por eso debemos hacer todo lo posible por vivir libres de deudas. Alguien me llamó recientemente porque estaba profundamente frustrado con uno de sus trabajos. Quería renunciar, pero sabía que no podía porque su familia necesitaba que trabajara los 2 empleos. Le pregunté si podían reducir algunos de sus gastos para vivir con menos dinero y me pidió que lo ayudara a pensarlo.
Les sugerí que tal vez podían vender sus carros y comprar carros confiables que pudieran pagar por completo. Me dijo que Dios da a sus hijos los deseos de su corazón y que tanto él como su esposa amaban sus carros y los consideraban bendiciones de Dios. Cuando les sugerí que tal vez podían comer menos afuera de casa, comprar menos ropa o tomar menos vacaciones, se molestó y me dijo que necesitaba esas cosas para su paz mental. Cuando le recordé que en realidad no tenía paz mental porque estaba frustrado todo el tiempo, me dijo que prefería vivir frustrado siempre y cuando lo estuviera dando a su familia la vida que ellos merecían. Y entonces colgamos. Mis amigos, ustedes no tienen idea de cuánto me molesta la frase "yo merezco esto". Muchas personas creen que merecen vidas fáciles y cómodas simplemente porque se consideran buenas personas y luego usan esa creencia como permiso para vivir por encima de sus posibilidades. Pero si somos honestos, lo único que realmente merecemos es la cruz que Jesús llevó por nosotros. La Biblia nos dice que nadie es bueno sino solo Dios. Así que si recibiéramos lo que merecemos, recibiríamos el castigo que Jesús tomó en nuestro lugar. Por favor, no adopten la mentalidad del mundo que dice que pueden vivir por encima de sus posibilidades porque merecen cosas buenas. Otra excusa que muchas personas usan para vivir por encima de sus posibilidades es convencerse de que las cosas que quieren son en realidad cosas que necesitan. Amigos, si tienen el dinero para comprar lo que quieren sin usar crédito, entonces disfruten de la provisión de Dios y vivan esa clase de vida con gratitud. Pero si están viviendo por encima de sus posibilidades, por favor dejen de comprar todo lo que quieren. Lo único que están haciendo es cavar un hoyo más profundo para ustedes y sus familias. Nadie necesita 40 pares de zapatos. Nadie necesita un teléfono o un carro nuevo cada año. Tampoco nadie necesita vivir en una casa con piscina. Esas son cosas que el consumerismo nos dice que necesitamos, pero en realidad son simplemente cosas que queremos. Si somos sabios con el dinero durante las temporadas en las que necesitamos ahorrar e invertir, eventualmente puede llegar una temporada en la que podamos comprar muchas de las cosas que queremos. Pero hasta entonces, por favor, dejen de comprar cosas que terminarán enterradas en el closet, guardadas en una caja en su garage o donadas a una tienda de segunda mano. Ahora, déjenme ser muy clara, no estoy diciendo que los cristianos no deben tener carros bonitos, casas hermosas o tomar vacaciones maravillosas. Por favor, no me malentiendan. Lo que estoy diciendo es que los cristianos deben vivir conforme a lo que verdaderamente pueden pagar. Así evitamos ser esclavizados por las deudas. De esa manera, si ocurre algo inesperado, tendremos dinero para cubrirlo y si tenemos que usar una tarjeta de crédito, podremos pagarla pronto. Si somos honestos, las cosas inesperadas van a suceder siempre. Los carros necesitan reparaciones. Los hijos pueden necesitar tratamiento dental. Los electrodomésticos se van a dañar. Por eso todo cristiano maduro debe tener un presupuesto que incluya ahorros para emergencias. Cuando esos momentos lleguen, no deberíamos tener que correr a una tarjeta de crédito cada vez. Sí, como creyentes debemos confiar en que Dios es nuestro proveedor, pero confiar en Dios no significa ignorar la sabiduría. No significa usar tarjetas de crédito para cada emergencia o cada gasto inesperado. Por favor, no confundan vivir por la fe con ser malos administradores de lo que Dios nos ha dado. Sé que algunas personas dicen, yo ahorraría si ganara lo suficiente para pagar mis cuentas. Si esa es verdaderamente su situación y está haciendo todo lo posible por manejar sus finanzas de una manera que honra a Dios, entonces permítame animarle. Yo he estado donde usted está y Dios nunca me ha faltado. Él vendrá en su ayuda. Pero esa no es la situación de todos. También conozco personas que gastan todo lo que ganan sin importar cuánto dinero reciban. Cuando reciben un aumento, en lugar de ahorrar ese ingreso extra, simplemente elevan su estilo de vida y gastan más que antes. Hijo de Dios, vivir así es una receta para problemas. Los niños no entienden el valor del dinero, pero los adultos deberían entenderlo. Los niños no pueden cargar responsabilidades de adultos,
pero los adultos deben aprender a ser responsables. Yo no vivo con temor al futuro porque sé que mi vida está en las manos de Dios, pero eso no significa que deba vivir sin ahorros. Dios siempre ha provisto para mí, pero eso no significa que deba ignorar la jubilación. Soy hija de Dios y eso nunca cambiará sin importar la edad que tenga. Pero como hija adulta y madura de Dios, también necesito prepararme para la temporada de la vida en la que quizás no pueda trabajar de la misma manera que trabajo ahora. Alguien me dijo una vez, yo no me preocupo por la jubilación porque Jesús ya viene pronto. Si eso sucede, gloria a Dios, no necesitaremos un fondo de jubilación en el cielo. Pero ¿qué pasa si Jesús tarda? Algunas culturas asumen que sus hijos cuidarán de ellos cuando envejezcan, pero en esta economía muchas personas apenas si pueden cuidar de sí mismas o de sus familias. Entonces, ¿cómo podrán cuidar también de sus padres ancianos? También necesitamos apartar dinero para el reino de Dios. ¿Cómo podemos bendecir el reino si ni siquiera podemos cubrir nuestros propios gastos? Ahora, no quiero que piensen que estoy juzgando y sé que algunos me van a considerar severa, pero lo que estoy tratando de hacer de todo corazón es ayudarlos. Si usted es un oyente fiel de este podcast, sabe cuántos milagros financieros Dios me ha dado. Pero ahora que soy más madura, la mayoría de esos milagros ya no son solo para cubrir mis gastos. Muchos de ellos son para bendecir a personas necesitadas en otros países. Dios provee para todas mis necesidades, pero ahora algunas de mis necesidades incluyen alimentar y bendecir a niños que están en otros países y que a lo mejor nunca voy a conocer de este lado del cielo, pero que ahora son mi responsabilidad. Amigos, conozco a muchas personas que quisieran bendecir a otros, pero no pueden porque nunca aprendieron a manejar sus propias finanzas. ¿Cómo puede Dios confiarnos provisión para otros si no somos sabios con la provisión que Él nos da para nosotros mismos o para nuestras familias? Sé que algunos de ustedes viven en países donde las finanzas son muy difíciles. Otros quizás están caminando por una temporada en la que su fe para la provisión está siendo probada. Por favor, recuerden esto. Dios no está limitado por la condición financiera de una nación. Y las temporadas solo son eso, temporadas. Tienen un comienzo y eventualmente también tienen un final. Dios puede bendecirnos sin importar dónde vivamos, pero no nos bendecirá más allá de nuestra capacidad para cargar o respetar su bendición. Ahora bien, si ustedes pueden pagar una casa grande, ropa de marca y vacaciones costosas, gloria a Dios, pero por favor acuérdense de los pobres. Permitan que Dios los use para bendecir a otros. Enséñenle a sus hijos que es más bienaventurado dar que recibir. Si tienen un buen plan para jubilación y todavía tienen más de lo suficiente, busquen oportunidades para sembrar buenas semillas en buena tierra. Sean dadores responsables. No den solo porque algo suena emocional o urgente. Pregúntenle al Espíritu Santo cómo invertir su dinero en el reino de los cielos. Sean buenos administradores, aprendiendo a dónde va su dinero y cómo se está usando. Debemos ser sabios incluso con las semillas que sembramos para bendecir a otros. Amigos, si necesitan ayuda para desarrollar el hábito de manejar el dinero con sabiduría, hay muchos recursos disponibles. Hay cientos de libros y podcasts. Y no existe mayor recurso para la sabiduría financiera que la Biblia. Pero no importa cuánto sepamos sobre el tema si no aplicamos lo que sabemos. La vida pasa demasiado rápido y si no comenzamos a ser sabios con respecto a nuestro dinero hoy, algunos podríamos despertar un día con la triste realidad de haber desperdiciado los mejores años de nuestras vidas siendo imprudentes con nuestro dinero. Por favor, no permitan que eso les suceda. Déjenme cerrar este episodio compartiendo mi lista personal para manejar las finanzas con sabiduría. Número 1. Sean fieles a Dios con sus diezmos y ofrendas. Número 2. Vivan dentro de sus posibilidades. Usen lo que pueden pagar. Compren lo que pueden pagar y tomen vacaciones que puedan disfrutar sin endeudarse. 3. Si tienen que endeudarse, salgan de esa deuda tan pronto como se pueda. La única deuda aceptable es una hipoteca, pero aún así trabajen para pagarla de la manera más sabia y rápida posible. Número 4.
recomiendo apartar dinero para 2 propósitos cada año. Un fondo para emergencias como gastos médicos, reemplazo de electrodomésticos o reparaciones de carro. Y otro para cosas como vacaciones o regalos para sus seres queridos. Yo no considero ese dinero parte de mis ahorros porque está reservado para gastos que sé que tendré. Número 5. Ahorren las finanzas que puedan cubrir aproximadamente 6 meses de sus gastos. Sé que a veces esto puede sonar casi imposible, pero comiencen a ahorrar ahora. Hagan lo mejor que puedan. Número 6. Contribuyan a su retiro tanto como puedan, especialmente si su empleador ofrece contribuciones equivalentes. Si su empleador no ofrece un plan de retiro, abran una cuenta de Roth IRA o otra cuenta que les permitan invertir para su jubilación en la nación en que viven. Una vez que hayan hecho esas cosas, si pueden, comiencen a invertir sabiamente de 2 maneras. Den generosamente al reino de los cielos y consideren herramientas financieras sabias como comprar bonos o certificados de depósito. Número 8. Disfruten la provisión de Dios sin culpa, vergüenza o temor. Dios es fiel. Número 9. Nunca olviden que Dios no nos bendice porque lo merezcamos, sino porque nos ama. Y número 10. El dinero es solo una herramienta para cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. Vinimos a este mundo sin nada y nos iremos sin nada. Lo que dejamos atrás y lo único que llevamos con nosotros es el amor que dimos. Así que usen sus finanzas con sabiduría. Gracias por acompañarme durante estos minutos en este episodio. Si fue de bendición para ustedes, por favor consideren recomendarlo con sus amigos y sus familiares. Dios me los bendiga.